Helen, y a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, así como en nuestra transmisión en Facebook Live y nuestras redes sociales, invitarlos a que nos acompañen en este tema que vamos a conversar el día de hoy, que es justamente el pronunciamiento o el memorándum que pues envió la Organización Internacional del Trabajo a propósito del debate y el análisis que se está haciendo a lo interno de la comisión que analiza la reforma al derecho a huelga aquí en la Asamblea Legislativa, un proyecto pues que ya lleva varias semanas en trámite, y justamente habían sido los diputados y diputadas de esta comisión quienes habían solicitado pues una posición de la OIT sobre este pronunciamiento. Así lo hizo durante el mes de abril, envió este pronunciamiento, este memorando, y vamos a conversar de eso y pues de cómo lo recibieron a lo interno de la comisión los diputados y las diputadas, y pues cómo lo interpretan. Hoy tenemos acá con nosotros a Víctor Morales, quien es integrante de la comisión que analiza la reforma al derecho a huelga, también es jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, y pues nos iba a acompañar también esta mañana el abogado laboral Manuel Hernández. Sin embargo, a última hora nos dijo que tuvo inconveniente y no pudo asistir a esta conversación, pero bueno, está aquí don Víctor Morales. Gracias, don Víctor, por acompañarnos esta mañana. Hace un pronunciamiento a la OIT, menciona algunos puntos que le preocupan, que básicamente dicen o le preocupan que rocen con el tema de la libertad sindical. Don Manuel Hernández, quien pues nos había mandado también un comentario que ha hecho a través de un artículo de opinión, mencionaba algunos de ellos. Uno de ellos, y pues con el que nos gustaría empezar la conversación, es el tema de la manifiesta ilegalidad. Decía él que dentro del pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo había un temor de que el tema de la manifiesta ilegalidad hiciera un simple formalismo en la solicitud de ilegalidad a un juez, que solamente se tramitara así la necesidad de una audiencia de los sindicatos, y esto dejara básicamente en estado de indefensión a los sindicatos, sin posibilidad de defenderse en el caso de que un patrono exija o pida a un juez la declaratoria de ilegalidad de una huelga. ¿Qué se ha discutido a nivel de la comisión sobre este tema? ¿Han tenido la posibilidad de analizar lo que dijo la Organización Internacional del Trabajo sobre este punto y otros que vamos a conversar? Buenos días. Gracias, muy buenos días. A ver, en primer lugar decir que nosotros hemos estado aquí en la Asamblea en el ánimo y en la disposición de analizar las reformas que se han presentado en relación con la huelga. Y con respecto a la huelga, además expresarle que yo creo que la huelga es un hecho social y hay que reconocerlo de esa manera. En términos generales, creo que a nadie le gustan las huelgas, pero las huelgas son pues un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, un derecho fundamental, así reconocido por nuestra Constitución, por nuestras leyes y por los convenios internacionales. La huelga refleja una situación de conflicto que tiene que ser, desde luego, que enfrentada. Pero las huelgas, aunque se prohíban, posiblemente se seguirán dando, aunque se autoricen, no necesariamente se darán en mayor cantidad que la que tienen que darse. Con eso quiero indicar, es un hecho que hay que reconocer que está ahí. Ha habido una etapa en la historia de Costa Rica donde incluso estuvieron penalizadas y consideradas un delito, y a pesar de eso se hacían. En esto quiero insistir porque a veces se tiene la idea que si hay una ley que las regula o las prohíbe, ya con eso se termina el conflicto. No, hay que atender siempre el conflicto laboral. Dicho esto, paso a lo otro. Aquí en la Asamblea se han estado trabajando dos temas, propiamente al que se refiere el informe de la OIT, ¿verdad?, que es el proyecto presentado por don Carlos Ricardo y comisión de la que yo también formo parte, y que está analizando, digamos, el marco jurídico de la huelga, y otro proyecto que presentó la diputada Yorleni León en relación con los servicios esenciales. Ese fue dictaminado en la Comisión de Sociales. Que fue dictaminado en la Comisión de Sociales este miércoles último. Yo terminé votando negativamente este proyecto de la Comisión de Sociales junto con otras 3 compañeras diputadas. Y quiero hacer un comentario con respecto a esto porque tiene directa relación con el tema que usted acaba de consultarme. La definición de esencial de un servicio público
pasa desde nuestro punto de vista por revisarlo a la luz de lo que la jurisprudencia, la legislación, la OIT misma ha planteado como servicio esencial, que es aquel servicio cuya suspensión, cuya interrupción pone en peligro evidente, inminente, la vida, la seguridad o la salud de las personas. Es decir, que un servicio esencial no es cualquier servicio, aquel que a mí me parezca que es muy importante, ¿verdad? Que me parezca que es fundamental para la vida en sociedad, para el desarrollo de las personas, sino que tiene que revisarse y verse a la luz de ese concepto, porque las consecuencias de definirlo como esencial pueden ser, como se ha planteado en el proyecto, que se prohíba la huelga. Por lo tanto, nuestra posición ha sido, si esa es la consecuencia, tiene que ser un grupo de servicios acotado, corto, al que se le aplique de manera rigurosa y estricta este concepto, ¿verdad? De que son aquellos, por ejemplo, la salud. Entonces es un servicio que si se suspenden los servicios de salud, de atención a los pacientes, de cirugías, etcétera, si se suspende por una huelga, si se interrumpe ese servicio, se pone ciertamente en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Para poner ese ejemplo en concreto, o el servicio de agua, o otra serie de servicios que tienen esa característica. Porque paso seguido, el expediente a que se refiere el informe de la OIT y en relación con lo que usted dice, está proponiendo que la huelga en los servicios esenciales, ¿verdad?, que por lo tanto está prohibida de acuerdo con esta orientación de normativa de legislación acá, entonces es ilegal, ¿verdad?, de entrada. Manifiestamente ilegal, como dice. Manifiestamente ilegal, de entrada. Entonces la siguiente consecuencia es que no se sigue el procedimiento de calificación de las huelgas, ¿verdad? Porque normalmente el procedimiento ante una huelga es que se solicita a un juez la calificación para que el juez diga si la huelga es legal o es ilegal. Como la ley aquí estaría diciendo que la huelga en los servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo tanto, ¿qué se define en la legislación como esencial? Es fundamental. Si hacemos una lista de 70, de 80, de 50 servicios esenciales, de servicios públicos como esenciales, ya estaríamos diciendo que ahí la huelga es manifiestamente ilegal. Y yo dije al principio de esta intervención que nuestra legislación, la doctrina del derecho laboral, los órganos de control de la OIT definen a la huelga como un derecho fundamental, y así está en nuestra Constitución desde el año 43, con la incorporación de las garantías sociales, y así se sostuvo en nuestra Constitución del 49. Entonces es un derecho fundamental que obviamente tiene que convivir y coexistir con otros derechos fundamentales, como es el caso, por ejemplo, el de la salud, para seguir con este ejemplo. Entonces, lo que quiero plantear de seguido es que para nosotros, para mí en particular, sí es muy importante, digamos, el criterio y las recomendaciones que la OIT haga. Hemos revisado con cuidado el informe que la OIT ha remitido, y desde luego nos parece que es un criterio que tiene que ser muy tomado en cuenta a la hora de establecer estas regulaciones. Entonces, número uno, estamos de acuerdo con que hagamos un ejercicio y un esfuerzo, digamos, de revisión del marco jurídico de la huelga. La huelga del año pasado de 3 meses, que fue una huelga más bien contra una política pública, creo que dejó abierto un espacio de revisión, de análisis y discusión, porque esto hay que ponerlo en ese lugar. Temas muy importantes tienen que ver precisamente entonces con el proceso de calificación. ¿Quién califica la huelga? ¿Qué plazos tiene para calificarla? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué mecanismos de notificación hay? Esos son aspectos que nos parecen importantes de hacer y que se abordan en el proyecto que estamos conociendo en esta comisión especial que se creó, ¿verdad? Ahora, la principal observación, creo yo, de la OIT es estas regulaciones tienen que hacerse siempre teniendo en consideración la protección del derecho fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras a la huelga. De manera que las
acciones y que las medidas que se hagan no pongan en riesgo ese otro derecho fundamental. Aquí venimos al tema de cómo pueden coexistir o convivir derechos fundamentales de manera que podamos atenderlos con mucho cuidado. Entonces, en resumen, quiero decirle que vemos con mucha atención el informe de la OIT y en lo que a nosotros respecta, desde luego que lo vamos a tomar muy en consideración, muy en cuenta, para que podamos al final emitir una legislación que, como creo que es el espíritu de quienes estamos en esta comisión y será el espíritu de esta Asamblea Legislativa, poder resguardar y proteger los derechos que están en juego, y desde luego cuando se trata de aquellos derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a derechos, a servicios esenciales, a servicios fundamentales, poder garantizar el acceso a esos servicios, pero por otra parte tomar las medidas para que los trabajadores tengan, número uno, mecanismos para atender el conflicto laboral, como por ejemplo el arbitraje, la conciliación obligatoria y necesaria, y además establecer fórmulas para que puedan coexistir. Termino con esto. En el proyecto que se dictaminó el miércoles en la Comisión de Sociales sobre servicios esenciales, se creó una categoría que se denominan servicios de trascendental importancia, que son aquellos servicios que, sin ser esenciales, la duración de un conflicto en ese servicio puede convertirlos en esenciales. Por ejemplo, la recolección de residuos, la recolección de basura. En su arranque puede no ser un servicio esencial, pero si dura determinado tiempo, la no recolección de la basura, de los residuos, puede convertirse en un grave problema de salud. Yo tengo la misma valoración con el servicio público de educación. De manera que es un tema que tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Justamente ya vamos a retomar ese tema, don Víctor, porque si nos interesaría, usted mencionaba que, bueno, decidió votar negativamente este proyecto de doña Yorleni, que está muy relacionado con el proyecto de Carlos Ricardo en el tema de definición de servicios esenciales. Ya lo vamos a retomar, pero tenemos vía telefónica a Esteban Calvo, quien es abogado laboral. Queríamos retomar con usted, don Esteban, justamente esto que venimos hablando, esta parte del pronunciamiento de la OIT, que habla sobre que la OIT determinó que la omisión de la audiencia previa a los sindicatos interesados puede tener consecuencias respecto de la observancia del derecho fundamental del debido proceso, que afectaría también la libertad sindical. Esta es una observación que hacía la Organización Internacional del Trabajo. Don Víctor Morales lo contrastaba sobre que aquí se está determinando que son servicios esenciales, y sobre eso se trabajaría, no sobre todas las áreas que son del sector público, donde los trabajadores podrían ir a huelga. Tal vez nos gustaría un comentario suyo sobre este punto en particular, sobre el tema de que la huelga sea manifiestamente ilegal, sin pasar por el proceso de declarar, de que el juez decida si es legal o no. Buenos días. Muy buenos días para ustedes y muy buenos días para los televidentes. Como muy bien lo ha explicado ya don Víctor Morales, en la Asamblea se están tramitando dos proyectos en paralelo y casi al unísono sobre la materia de huelgas. En ambos proyectos ya la OIT ha emitido pronunciamiento, ha emitido criterios técnicos, haciendo una valoración de las que hace la OIT, que efectivamente no son vinculantes ni nada por el estilo, sobre por así decirlo, la pertinencia que tienen las disposiciones de estos proyectos de ley de cara a los convenios de la OIT sobre libertad sindical. En ambos criterios que ha dado la OIT ha hecho observaciones muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, en el caso del proyecto para regular la huelga de los servicios públicos esenciales, allí la OIT hizo ver que en la lista que el proyecto está definiendo como servicios esenciales, se están incluyendo una serie de actividades que no son estrictamente servicios esenciales, entendidos desde ese concepto técnico de que nos hablaba anteriormente don Víctor Morales. Eso es una observación muy importante. Y aquí hay que decir que esos criterios de la OIT son coincidentes casi en su totalidad con los comentarios y observaciones que ya los sindicatos le habían hecho a la propia comisión. En la comisión
de Sociales, que dictaminó recientemente por una mayoría muy ajustada positivamente el proyecto de ley, los sindicatos tuvieron una participación, debo decirlo, gracias a la iniciativa de don Víctor Morales, que habilitó una mesa de trabajo con la finalidad de que asesores legales de los sindicatos tuvieran una discusión más técnica que política con los asesores parlamentarios de los diputados que conformaron aquella comisión, para tener una lectura más técnica, más jurídica del contenido del proyecto y así poderle hacer las enmiendas que fueran necesarias para mejorarlo. No obstante, tanto las recomendaciones, observaciones de los sindicatos como los mismos criterios de la OIT fueron obviados totalmente por el dictamen de mayoría que emitió la Comisión días atrás. Es decir, el dictamen del proyecto hizo caso omiso a las recomendaciones que dieron el PLE e incluso a las observaciones que hacían los sindicatos que participaron en ese espacio, digámoslo así, de diálogo, que al final se frustró porque, repito, fue aquello como una conversación inútil, en el sentido de que nada de lo que allí se aportó fue tomado en cuenta para el proyecto dictaminado. Luego, con el otro proyecto de ley, que es el número 20.049, que es el que promueve el diputado Carlos Ricardo Benavides, ya allí también la OIT emitió un criterio técnico haciendo observaciones muy importantes como la que usted menciona. Ciertamente la OIT ha dicho que suprimir el proceso de calificación de la huelga en servicios públicos esenciales, como lo está proponiendo el proyecto, pues es una medida que viola, transgrede el debido proceso, que como se sabe es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico y es un derecho también fundamental. La OIT ha dicho que eliminar esa etapa procesal, de manera que los sindicatos no puedan acudir a los tribunales para discutir si la huelga es legal o no, pues lesiona directamente el derecho de defensa que tienen los trabajadores y los sindicatos. Es una observación muy obvia, de hecho ya los sindicatos lo hicieron ver y han hecho ver que esto implicaría un retroceso con todo el modelo democrático que tenemos en el país. Y otra de las observaciones más importantes que ha hecho la OIT tiene que ver con algunas medidas de tipo sancionatorias que tiene el proyecto de ley, como por ejemplo la disolución de sindicatos por actividades relacionadas con huelga, que en este caso el proyecto incluso plantea que a un sindicato se le pueda sancionar con su disolución. Quiere decir esto, con su muerte, con su finiquito, como sujeto interlocutor, por algunas actividades que puedan realizar personas que hayan participado en el movimiento de huelga, actividades delictivas, lo cual no se logra entender, porque si lo que se trata es de sancionar actividades ilícitas que pueden tipificar como delito, bien se sabe que la responsabilidad personal es subjetiva y que por lo tanto debe recaer en la persona directamente responsable de aquella conducta. No se entiende cómo de una conducta delictiva de una persona puede derivar una sanción para un tercero ente, incluso jurídico o personalidad jurídica, como es un sindicato. Eso jurídicamente no se entiende, porque eso no tiene ningún fundamento. No obstante, es una de las medidas que más preocupa al movimiento sindical, porque claro, pues es una amenaza directa a la existencia misma de los sindicatos. Perfecto. No sabemos. Don Esteban, le voy a pedir que se quede ahí en línea, porque sí nos gustaría continuar con ese tema que usted acaba de mencionar, que era el segundo tema que íbamos a hablar, sobre el tema de la posibilidad de que se disolvan sindicatos en el caso de que se den manifestaciones con bloqueos o algunas que caigan en la abierta ilegalidad. Antes de pasar con este tema, me gustaría cerrar con el otro, retomando lo que decía don Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana, jefe de fracción y también miembro de la comisión que analiza la reforma al derecho a huelga, sobre
sobre las reservas que usted tuvo sobre el proyecto de doña Yorleni León, que tiene que ver con la definición de servicios esenciales, ¿por qué al final usted decidió votar negativamente? Usted hablaba de la necesidad de definir bien, tener una lista bien definida de qué son servicios esenciales. ¿Por qué no le satisfizo del todo el proyecto de doña Yorleni y al final usted decidió votarlo negativamente? Porque en esta materia de la definición de los servicios esenciales, nos hemos propuesto ser muy rigurosos y ajustados a este concepto a que hice referencia, que es el concepto, digamos, aceptado de definición de un servicio público esencial, que es aquel que de manera inminente y evidente su suspensión conduce a poner en riesgo o en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, ¿verdad? Entonces, por las consecuencias que esa definición de servicio esencial tiene, ¿verdad? Nos parece que tiene que serse muy riguroso, porque la consecuencia aquí sería en la ruta en que está planteada la iniciativa legal de prohibir la huelga y establecer mecanismos compensatorios para la gestión del conflicto, como serán la conciliación y el arbitraje. Entonces, se tiene que ser muy riguroso y muy estricto, de manera que no pongamos en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como es el derecho de la huelga. Entonces, por eso nuestra posición y la de otras 3 diputadas, votamos en contra de este proyecto, las diputadas Shirley Díaz, Patricia Villegas, Nidia Céspedes y este servidor, y vamos a presentar un dictamen de minoría planteando esta tesis de que tiene que acotarse y ser riguroso. Aquí es la rigurosidad en cuanto a la calificación, ajustado en eso. Reitero, porque lo otro es un poco como establecer cuáles son aquellos servicios que a uno le parece importante. Entonces, de pronto a uno le parece importante que los servicios bancarios son fundamentales. Bueno, pero lo cierto es que si usted somete a este criterio de definición de servicio esencial el servicio bancario, de entrada, digamos, en el arranque, pareciera que no califica. Reitero, se propuso la creación de otra categoría en donde si el servicio bancario, en una huelga en servicios bancarios, se extiende durante determinado plazo, determinado tiempo, puede ser que sí ponga en riesgo esos valores. Pero esas son las valoraciones que hay que hacer. En resumen, esas son las razones fundamentales para que nuestro voto haya sido negativo en relación con este expediente en la Comisión de Sociales. Estamos hablando con don Víctor Morales, de diputado que forma parte de la comisión que analiza la reforma al derecho a huelga. Habíamos escuchado también a Esteban Calvo, abogado laboral. Ya tenemos vía telefónica a Yorleni León, quien es diputada de Liberación Nacional y justamente la proponente de este proyecto que se dictaminó el miércoles en la Comisión de Sociales relacionado con la definición de servicios esenciales. Recordemos que hay 2 proyectos relacionados o que tienen una relación, uno el de doña Yorleni, que se discutió y se dictaminó el miércoles, y el otro que está en la Comisión de Derecho a Huelga, que fue propuesto por el liberacionista también Carlos Ricardo Benavides. Don Víctor Morales decía, doña Yorleni, bueno, usted pudo escucharlo, que bueno, él decidió junto con otras diputadas pues dar un voto negativo o no estar de acuerdo con el dictamen positivo que se le da a este proyecto debido a la definición de lo que son servicios esenciales. Mencionaba algunos como los servicios bancarios. También lo mencionaba el abogado Esteban Calvo. ¿Cuál es su posición sobre esto y por qué este proyecto debe dictaminarse así como quedó, a pesar de las objeciones de algunos diputados de esta Comisión de Sociales el día miércoles? Buenos días, doña Yorleni. Muy buenos días a usted y muy buenos días a don Esteban y a don Víctor, a las personas que nos escuchan. Bueno, vamos a ver, lo ideal hubiese sido que el proyecto hubiese sido dictaminado por unanimidad, ¿verdad? Y que llegáramos a plenario solamente con un dictamen, pero siempre las diferencias en este tipo de proyectos y el proceso propio de la Asamblea Legislativa pues conllevan a que se den situaciones como la presentada, que es absolutamente normal, ¿verdad? Hay que reconocer que la integración de las comisiones representa no solamente diferentes partidos, sino representa diferentes puntos de vista. Y eso hace que ponerse de acuerdo sobre todos los servicios, en este caso particular, pues sea un poco
más dificultoso, por así decirlo. Yo sí quisiera rescatar es que para todos los casos el criterio que prevalece es un criterio a la luz de los 3 argumentos establecidos por la OIT sobre lo que debe de considerarse para establecer un servicio como esencial. Esto no es un asunto antojadizo, ¿verdad? De que, mira, sí, yo quiero los servicios bancarios y entonces voy por servicios bancarios solamente porque se me ocurrió o solamente porque me gusta o solamente porque se me antojó, ¿verdad? Aquí hay una serie de criterios. En el caso de servicios bancarios, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la vida? Resulta que en este momento todas las transferencias estatales a las personas con mayor vulnerabilidad se dan a través de servicios bancarios, ¿verdad? A través de cuentas bancarias, a través de tarjetas, a través de cajeros automáticos, a través incluso del cajero normal que hemos conocido por tantos años, principalmente utilizado por adultos mayores. Ahí se pagan pensiones, ahí se pagan ayudas de FONAVE, de Limas, de todas las instituciones que trasladan recursos. Entonces sí es muy importante y está absolutamente vinculado entonces con la vida. Una persona depende de su pensión para poder alimentarse o para poder comprar alimentos. Una mamá depende de esa ayuda para poder enviar a sus hijos a la escuela, ¿verdad? O depende de esa ayuda un adulto mayor que esté en red de cuidado para poder comprar los suministros que se le han permitido a través de la ayuda asignada, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es dejar claro que ninguno de los diferentes servicios que se están incorporando responden a antojos de ninguno de los diputados. Responden a criterios realmente objetivos en cuanto al análisis alrededor de los 3 criterios de OIT: vida, salud y seguridad. Doña Yoleni, y ya para ir concluyendo, además de servicios bancarios, ¿qué otros, pues, se nos puede mencionar? Don Víctor mencionaba servicios bancarios, también mencionó la recolección de basura. ¿En eso estuvo usted de acuerdo? O... Sí, no, pero la recolección de basura sí quedó calificado como un servicio de trascendental importancia, que es una categoría por un tema de salud pública, que se ha incorporado, de manera que transcurrido cierto tiempo puede convertirse en un servicio esencial, y de entrada sobre esos servicios tiene que haber un acuerdo entre las partes para que se presten servicios mínimos. Es un tema interesante que se incorporó al texto. Y doña Yoleni, tal vez para que usted nos aclare, digamos, además de servicios bancarios, ¿qué otros servicios? Porque uno suele pensar en servicios como la salud, bueno, también está el tema de la educación. ¿Cuáles se determinaron como esenciales en este proyecto que fue dictaminado el día miércoles? Bueno, la salud, la seguridad, los comedores escolares, la educación pública, el suministro de combustibles, la atención de poblaciones vulnerables, ¿verdad? En especial todo lo que tiene que ver con internamientos, con alimentación, con ayudas en redes de cuidado diurnas o permanentes en las que están estas poblaciones, el suministro de agua, los depósitos y retiros bancarios. Aquí es importante dejar claro que son depósitos y retiros bancarios. El resto del sistema del banco sí tendría chance de irse a la huelga, ¿verdad? Solamente los que están vinculados con depósitos y retiros son los que tendrían prohibición de huelga. Lo que tiene que ver con telecomunicaciones, el control del tráfico aéreo, el acceso a la justicia, el tránsito, centros penitenciarios y atención de emergencias. Sí es importante agregar, don César, que de estos servicios que están aquí incorporados, ya 9 estaban en el Código de Trabajo establecidos como servicios donde no se permitía la huelga, ¿verdad? Lo que se están incorporando adicionales son 3 o 4, me parece, pero 9 ya están incorporados en el Código de Trabajo con prohibición de huelga. Bien, muchísimas gracias a la diputada Yorleni León, proponente de este proyecto que se dictaminó el miércoles en la Comisión de Sociales sobre el tema de servicios esenciales. Vamos a retomar el que se está discutiendo en la Comisión de Reforma de Huelga, y uno de los puntos también que mencionaba, que quería conversar con usted, don Víctor, es sobre el que menciona la OIT, que muestra reservas o preocupación de que se sancione a los sindicatos con la disolución en el caso que, dice acá, que organicen o inciten a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos, a realizar sabotajes sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal, y que los sindicatos pues temen de que esto, que se les eche la culpa básicamente si alguna tercera persona que está en una manifestación realiza un acto ilegal, que se les culpe a ellos directamente cuando no tuvieron nada que ver, que eso es un temor que les da, que tienen, y es un temor también o una duda que manifiesta la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo leemos esto? Sí, como no, en primer lugar, establecer que la Tenemos poco tiempo. La actual legislación, la legislación vigente,
el Código de Trabajo establece causales de disolución, ¿verdad? Obviamente, prácticamente nunca se han utilizado excepcionalmente, en algún caso que recuerde con algún sindicato, creo que de la zona sur. Pero ha sido un tema muy excepcional. Entonces ya existen un artículo que prevé ese mecanismo de disolución, y lo que está proponiendo el proyecto es agregar, digamos, una nueva causal cuando a la organización se le puede atribuir la promoción de bloqueos, la interrupción del tránsito, etcétera. La OIT llama la atención sobre precisamente el tema de la sanción a una organización de actos que pueden más bien ser atribuidos a personas y no exactamente a la organización. Yo lo que creo es que la propuesta del nuevo inciso hay que revisarla con mucho cuidado, como estamos revisando en general el contenido del texto, e incluso ver si ya esa causal no está de alguna manera recogida en las actuales causales, ¿verdad? Pero como tesis de principio, yo creo que se tiene que ser muy conservador con respecto a la incorporación de nuevas causales de disolución de organizaciones sociales de cualquier tipo que se trate. Me parece que en una sociedad democrática hay que promover las organizaciones sociales, pero bueno, en el fondo lo que tenemos aquí es el conflicto de diferentes derechos, ¿verdad? Y estamos absolutamente de acuerdo con que se respete el derecho al tránsito, que incluso hoy eso es un delito. Es decir, si alguien impide la movilidad en las vías públicas, ya está cometiendo un delito. Esa es una acción que está tipificada en nuestra legislación penal. Aquí es atribuirle, en el marco de un movimiento de huelga, una acción de bloqueo a la organización y poder probar que eso sea así. Yo estas cosas, le reitero, estoy analizándolas, viéndolas con mucho cuidado, pero además muy cauteloso de que podamos agregar más causales de disolución que las que ya tenemos hoy. Un último ya comentario muy rápidamente, porque se nos va el tiempo desgraciadamente, don Víctor. Suspensión de huelga declarada legal por mandato judicial, o sea que una huelga, eso es otra observación que hace la OIT, de que se puede declarar ilegal una huelga que ya había sido declarada legal, que es otro temor que tiene la OIT. No, como le decía al principio, yo recojo las observaciones de la OIT con mucha atención, en el sentido de que desde luego se puedan garantizar los derechos que la legislación nuestra le reconoce a los trabajadores y a sus organizaciones, de manera que no se introduzca en nuestra legislación normas que puedan pues atentar y contra esos derechos. Aquí estamos, reitero, en un marco en donde tenemos que poner mucho cuidado en la coexistencia y la convivencia de diferentes derechos fundamentales. El derecho de los trabajadores a organizarse y a ejercer la huelga como un derecho propio de ellos y de sus organizaciones, y el derecho también de los ciudadanos a tener y a contar con servicios que sean esenciales para su vida, para su salud y para su seguridad. Muchísimas gracias, don Víctor Morales. Tenemos comentarios de redes sociales, los vamos a leer muy rápidamente. Auxiliadora Zúñiga nos dice: este gobierno pasará como el máximo acosador de los derechos laborales. Lo acompañan en su cometido los diputados liberacionistas y del PUSC. Vicky Acuña nos dice: Benavides y el PLN junto a las cámaras empresariales quieren que el pueblo pierda su derecho a la huelga. Guillermo Arroyo nos dice lo siguiente: si el patrono Estado no entiende el conflicto, solo queda la huelga. Mauricio Alfaro nos dice: las protestas y manifestaciones contra el combo fiscal evidencian que la presunción de derechos de huelga de algunos pasa por encima de necesidades y derechos de la mayoría, con una lentitud judicial sin paralelo. En estas condiciones, el ciudadano pierde siempre. Inaceptable. Son parte de los comentarios esta mañana por esta conversación sobre el pronunciamiento de la OIT sobre el proyecto que se está discutiendo sobre reforma al derecho a huelga. Muchísimas gracias, don Víctor, de nuevo, y a los que nos acompañaron, doña Yoleni León, diputada, y al abogado laboral Esteban Calvo. Vamos a un corte, regresamos con más de la revista.